Primero que nada, vamos a apagar nuestros micrófonos para que se pueda escuchar bien, y en el momento, como lo hicimos la vez pasada, terminando la sesión, pues hacemos un momentito de preguntas y respuestas y la interacción que debe de hacerse. Y si les parece bien, pues vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendarnos al Espíritu Santo, vamos a pedirle que nos ilumine, que nos ayude para que esta sesión, esta plática, pues pueda ser de mejor provecho y sobre todo para mayor gloria de Él, que es lo importante. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Y nos encomendamos a la intercesión de María Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Viva Cristo Rey, viva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Vamos a seguir con esta sesión en la que empezamos, que es la segunda parte, como habíamos quedado. Y ahorita vamos a empezar con un repaso de lo que habíamos visto en la sesión anterior. Recordemos que ahorita estamos viendo el tema del papel de la mujer en la doctrina social de la Iglesia. Ese es el tema. Y es un tema sumamente importante porque, como bien dijimos la sesión pasada, pues hoy en día el tema de la mujer está, sí, muy en boga. Se dice y se habla mucho de este tema a nivel político, a nivel cultural, etcétera. Y definitivamente la Iglesia Católica pues tiene algo que decir al respecto del papel de la mujer, concretamente en su doctrina social. Y bueno, pues vamos a empezar haciendo un repaso rapidísimo de lo que fue la sesión pasada. Y para ello me gustaría pues que interactuáramos un poquito así brevemente. ¿Qué fue lo que se acuerdan de la sesión pasada? Y me voy a permitir, si les parece bien, como en la escuelita que el profesor nos decía, a ver, fulanito, acuérdanos de qué te acuerdas la clase pasada. Entonces, si les parece, pues vamos por aquí la lista de las personas que están conectadas, y si les parece, pues empezamos por Carmen Barrera. Si me ayuda, doña Carmen, ¿de qué se acuerda usted de la sesión pasada? Sí, brevísimo, en 2, 3 palabritas. No se escucha. Tiene su micrófono apagado. Ajá, si nos ayuda con el micrófono, doña Carmen. No se escucha. Hay otro micrófono que sí está encendido. Hay como 2 o 3 micrófonos encendidos. Si nos ayudan a apagarlos. Bueno, señora Carmen, ahorita no se escucha su micrófono. Si quiere, ahorita regreso con usted mientras se arregla eso. Señora Carmen Trillo, ¿de qué se acuerda? Carmen Trillo, buenos días, licenciado Batista. Pues buenos días, señora Carmen. Quedó precioso porque había yo visto con el padre José Luis en general la doctrina social de la Iglesia, pero no se había tratado como tal la importancia que le da esta doctrina ya al papel que debe tener la mujer en la Iglesia. Ya tenemos más participación y sobre todo pues entender también el compromiso que tenemos, ¿verdad? Las obligaciones que debemos tener como mujer en la Iglesia de evangelizar, de ayudar y sobre todo de hacer presente a la Iglesia en el mundo. Eso es lo que yo tengo que recordar esta mañana. Muy bien, gracias, señora Carmen. A ver, uno más. José García, señor José García, si nos ayuda brevísimamente, ¿de qué se acuerda de la sesión pasada?
Soy José García. Y también okay. Lo que me quedó muy, muy claro y a mí me impactó, por decir así, la importancia que la Iglesia le está dando a la mujer, y sobre todo en general, no necesariamente de la doctrina social, sino en general la importancia que se le está dando a la mujer. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, dos más. Señora Baraceli, a ver, cuéntenos de qué se acuerda. Pues yo me acuerdo de que nos llevaste a la historia desde el Papa León XIII hasta el pontificado de San Juan Pablo II, sobre la importancia del papel de la mujer dentro de la Iglesia históricamente, que ha sido pues reprimida, oprimida. Y ellos van proponiendo pues que la mujer tenga una participación más activa en las funciones públicas. De acuerdo. Y pues creo que eso es todo lo que me acuerdo. Perfecto, está muy bien. Gracias, señora Eva. Y último, don Joaquín. A ver, platíquenos, don Joaquín. Creo que tiene su micrófono apagado. Ajá, tiene el micrófono apagado. Está apagado, pero lo esperamos un momentito. Si no... Bueno, si no, pues vamos con la señora Lulú Bretón. Anda por ahí, señora Lulú Bretón. Señora Gema Rodríguez. Herminio. Bueno, a mí lo que más me impactó... Perdón. Ajá. Bueno, es que ya creo que entró alguien más. A ver. Adelante, Irmita. ¿Sí? ¿Puedo hablar? No, sí, de que adelante. me impactó que Adelante. decía el Papa que él era más importante la mujer que ni él mismo, porque daba la vida. Entonces, también me encantó eso, que el Papa ya nos esté dando ese lugar a todas las mujeres de una participación activa en la iglesia, cuando antes ni siquiera podíamos nosotros pisar el atril, sino que siempre estábamos abajo, siempre nos tenían a un lado, y ahora ya la mujer participa en todo, y además creo que es la que más participa, la mejor porque tenga más tiempo, no sé, pero si vemos en la iglesia casi siempre el 80% es mujer y el 20% es hombre. Muy bien. Yo saqué. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues con todo lo que acabamos de escuchar, más o menos ya recordamos lo que fue la sesión pasada. Y efectivamente, como bien uno de ustedes dijo, empezamos hablando sobre lo que fue, básicamente fueron en tres fases. Si se acuerdan, fue en tres fases como hicimos este recorrido. Primera parte fue de León XIII hasta Pío XII. Todo el pontificado de León XIII, pasando por Pío XI, Pío XII, el tema de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que fue sucediendo en ese periodo y cómo el papel de la mujer concretamente en la Segunda Guerra Mundial, pues tuvo un despunte y una participación pública mucho más activa como una coyuntura histórica, que fue el de la Segunda Guerra Mundial, y esto permitió que el Papa, en concreto Pío XI y Pío XII, pues se pronunciaran más a favor de la participación de la mujer en la vida pública. Y eso fue un giro de 180 grados, porque si se acuerdan, comparada esa visión con la que tenía León XIII en Rerum Novarum, pues era una cosa completamente diferente. La segunda parte fue Juan XXIII, el Concilio Vaticano II, y llegamos hasta Pablo VI. Esa fue como la segunda parte. Y la tercera parte, que también vimos un poco como abuelo de pájaro, fue el pontificado de Juan Pablo II. Recordemos que Juan Pablo II pues, se considera el pontificado que más ha hablado sobre el papel de la mujer en la iglesia y sobre todo lo ha hecho con mucha mayor profundidad, al grado que es el primer papa en la historia que dedica
un documento únicamente para hablar de la dignidad de la mujer, y estamos hablando de Mulieris Dignitatem, que quien no la haya leído, pues le recomiendo que la descargue, la puede descargar de internet, y que esa es una de las grandes ventajas que nos da nuestra iglesia, que podemos descargar todos sus documentos de manera gratuita en internet y llevarlo en nuestro celular o tener o si lo único que hay que pagar si lo queremos impreso, pues es ir a la papelería y que nos lo impriman. Esa es una gran ventaja. Y entonces, pues hablamos de eso, de la Familiaris Consortio, hablamos un poquito de la Christi Fideles Laici, de la cual ahorita vamos otra vez a retomar algunos elementos que van a ser muy importantes precisamente para entrar a esta segunda parte, que es el pontificado de Benedicto XVI y del actual Papa Francisco. Si ustedes recuerdan, lo que yo les había mencionado era que estos dos papas pues siguen vivos. De alguna manera, pues el hecho de que aunque Benedicto XVI sea un papa emérito, pues sigue vivo, y de alguna manera pues esto no dificulta, pero sí nos permite de pronto a la hora de analizar los pontificados ser un poquito imparciales, porque no ser imparciales, porque esto, pues como seguimos nosotros viviendo en esta época y nosotros nos tocó participar mientras eran papas estos dos personajes, pues evidentemente a lo mejor muchos, como muchas voces hay hoy en día, pues sean críticos, no estén de acuerdo con lo que dice el Papa. Nomás vean las noticias, cómo se ataca al Papa Francisco de parte de incluso mismos católicos, hermanos nuestros, pues eso como que lo hace más difícil, pero al mismo tiempo muy interesante, porque uno está viendo los problemas, ve la situación, y es como estar, discúlpenme la comparación, pero salvando las distancias, es como estar en un evento de lucha libre, casi, uno está viendo ahí la batalla en vivo, y uno puede incluso participar y dar su aportación y lo que ustedes quieran, cosa que, por ejemplo, ya no se puede hacer si estudiamos todo lo que fue el Concilio Vaticano, etcétera, etcétera. Me parece que hay un micrófono encendido, si me ayudan a apagarlo, por favor, porque hace interferencia. Bueno, esto sería entonces un poco el contexto. ¿Qué podemos decir sobre el tema del pontificado del Papa Benedicto, que es, digamos, pues el que sigue después de Juan Pablo II? Bueno, la primera cosa que hay que tener en cuenta con el tema Benedicto XVI es que es un gran continuador del pontificado de Juan Pablo II. Eso creo que ustedes lo saben. Eso ustedes que han pertenecido a este movimiento de Alianza de Amor, lo deben conocer. El tema Benedicto XVI no se puede entender sin el pontificado de Juan Pablo II, al grado de que, por ejemplo, muchos de los escritos que hizo Juan Pablo II, pues estuvieron revisados por el mismo cardenal Joseph Ratzinger. Entonces, podríamos decir que de alguna manera el pontificado de Juan Pablo II lo ayudó a construir y a llevar también Joseph Ratzinger. Y entonces, cuando Joseph Ratzinger llega a ser Benedicto XVI, pues estamos hablando de una continuidad muy marcada, muy evidente. Pero también el pontificado de Benedicto XVI, pues tuvo ciertas cosas que no tuvo el de Juan Pablo II, y que vale la pena también aquí analizar. Y entonces, en el caso de Joseph Ratzinger, vamos a encontrarnos con un perfil de pontífice que era más bien intelectual, era muy, entendiendo la palabra, era muy estricto en cuanto a las cuestiones doctrinales, y eso le permitió tener muchísima claridad en cuanto a los temas de fe. Entonces todo mundo pues hacía referencia, y evidentemente al ser un gran intelectual tiene muchísimos escritos, hay demasiados. La ópera completa la ópera omnia, que así se le llama, de Benedicto XVI, es una cosa riquísima, es una cosa amplísima, y que pues nos llevaría una vida entera estudiarla y buscarla aplicar. Sin embargo, pues los que sí se han dedicado a tiempo completo a estudiarlo, nos han dejado una serie de claves para poder comprender el pontificado del Papa Benedicto XVI.
Y entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, Benedicto XVI, hay por ahí un micrófono encendido, si nos ayudan, por favor. Gracias. Benedicto XVI, pues fue un papa que de alguna manera crece durante 2 décadas de servicio al Papa Juan Pablo II, siendo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. O sea, era el guardián de la fe en el pontificado de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Y aunque el pontificado de Benedicto XVI fue un pontificado breve, fue muy intenso. Si hacemos un poquito de memoria, pues nos vamos a encontrar que su pontificado fue muy intenso. Le tocaron una serie de problemas bastante complejos y pues los afrontó con muchísima valentía. Y en el tema de la mujer, para entender cuál fue su aportación en el tema de la mujer, hay que entender que él tuvo delante 2 problemas a los que se tuvo que enfrentar a nivel sociocultural en todo el mundo, particularmente en Europa, pero que ahorita ya, después de unos años, pues también lo estamos teniendo aquí nosotros en América Latina. Y entonces, él fue uno de los que más fuertemente se enfrentó a toda lo que se conoció como la filosofía gender. ¿Qué significa esto de la filosofía gender? Es toda la filosofía del género, la filosofía generista que se constituye hoy en día de manera más, digamos, como más coloquial, como más popular, que así es como se ha popularizado, como la ideología de género. Digamos que al Papa Benedicto es al que le tocó enfrentarse con mucha mayor fuerza a esto, que ya se venía cocinando de años para atrás, simplemente que a él le tocó el momento en el que hizo su boom internacional. Y también le tocó enfrentarse a otro tipo de reduccionismos antropológicos. ¿Qué quiere decir esto de reduccionismos antropológicos? Reduccionismo, reducir, y antropológico, hablando de la persona humana, reducir a la persona humana a ciertos conceptos, a ciertos aspectos que prácticamente lo convierten en una cosa, en un objeto más o incluso en una especie animal más. A eso se enfrentó el Papa Benedicto y hoy en día estamos nosotros como recibiendo las consecuencias de todo esto. En este sentido, pues el Papa Benedicto en algún discurso pues llegó a decir que el gender, el género, toda esta ideología de género, se reduce en definitiva a una autoemancipación del ser humano frente a la creación y frente a su creador. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿qué cosa es lo que propone esta ideología de género? Lo que propone la ideología de género es una cosa muy simple para explicar en palabras, pero muy compleja a la hora de quererla poner en práctica y al mismo tiempo desarrollarla intelectualmente hablando. Entonces, ¿qué propone la ideología de género? Esta teología del género, ideología de género, la teoría del gender. Propone 2 cosas. Primera, que el sexo no es lo mismo que el género. Esto hay que tenerlo bien claro. Esto es lo que propone la ideología de género. El sexo no es lo mismo que el género. El sexo es con lo que tú naces físicamente. Y entonces así de manera muy burda es lo que dicen. Tú naces y tienes 2 versiones. O puedes nacer con pene o puedes nacer con vagina. Así lo dicen, así de fuerte. Eso es tu sexo. Pero el hecho de que tú hayas nacido con X o Y aparato reproductor no significa que va a ser el género con lo que tú te vas a identificar. Ah, caray, ¿y cómo está eso? Pues bien sencillo. Yo nací con un aparato reproductor que tradicionalmente se le ha llamado de hombre, aparato reproductor masculino. Pero eso es tu sexo con el que naces. El género lo puedes ir construyendo conforme avanzas en la vida. Y entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Ah, pues lo que muchos dijeron y que incluso por aquí un camioncito naranja en México y en Europa estuvo dando unas vueltas para defender la dignidad del varón y de la mujer, pues que mucha de esta ideología dijo, pues claro, entonces hay mujeres con pene y hombres con vagina.
Y entonces se armó ahí todo un merequetengue, porque esto es lo que estaban proponiendo. Claro, tú puedes nacer tu sexo con un aparato reproductor masculino, pero tu construcción de género, o sea, tu género, tú lo puedes ir construyendo durante tu vida. Entonces, perfecto, entonces yo puedo ser mujer, puedo ser cisgénero, puedo ser transgénero, puedo ser doble espíritu, y entonces a partir de ahí empezaron a surgir un montón de variantes, al grado de que hay una página en internet que dice que existen más de 150 géneros. Entonces, ustedes lo pueden ir a buscar y se van a dar cuenta que, o sea, a mí me da mucha risa y seguramente a muchos de ustedes les dará mucha risa. El problema es que se lo creen. Los seguidores de esta ideología de género lo creen. Y entonces están los que le llaman soy de género fluido, que quiere decir que ahorita me siento mujer, pero al rato me siento hombre, al rato no me siento nada, me siento neutral. Y entonces empieza todo el problema de que, pues por respeto y para no discriminar a estas personas y para tener un espíritu inclusivo, hay que empezar a utilizar, pues, los pronombres apropiados para dirigirse a estas personas. Y entonces por eso ustedes verán que los grupos que son más radicales en cuanto a este tema, pues llevan a cambiar incluso los pronombres. Y entonces en vez de decir damas y caballeros, utilizan otro tipo de pronombres y dicen no utilices damas y caballeros, utiliza y di bienvenides todes, ¿no? En vez de a la A y la O, le cambian a la E para que sea un método inclusivo. Entonces empiezan a utilizar un montón de estas cosas. Y esto es un resumen muy sucinto de lo que es esta ideología de género a la que se enfrentó Benedicto XVI, y desde entonces hasta la fecha, hasta el día de hoy, muchos grupos que pues nos llamamos pro vida, pro familia, que somos católicos, pues también hemos estado haciendo un poco frente al respecto de estos temas. Porque al final, pues lo que busca esta ideología de género es hacer una deconstrucción. Le llaman deconstrucción, pero podemos llamarle sin ningún problema una destrucción de todo lo que es la antropología cristiana. ¿Qué nos dice la antropología cristiana? Pues que el ser humano o sea, la persona humana es una unidad de cuerpo y alma, y por lo tanto esto va a tener una manifestación en la vida diaria en varón y mujer. Hay dos versiones de esta persona humana. Esto es lo que nos dice la antropología cristiana. Entonces, por eso les decía hace un momento que la segunda cosa a la que se enfrentó Benedicto XVI, pues fueron los reduccionismos antropológicos. ¿Cuáles son esos reduccionismos antropológicos? Básicamente que esta visión que les acabo de decir de que el varón y la mujer, la persona humana, a final de cuentas, es una unión de cuerpo y alma, los reduccionismos antropológicos dirán, no es cierto, porque el espíritu no lo puedes ver, no me consta que existe, entonces por lo tanto el ser humano es nada más cuerpo, es decir, materia. ¿A qué nos suena esto? Al materialismo marxista, todo lo que subyace en el comunismo y en el socialismo. Entonces, claro, una visión así de materialista, ¿a qué nos reduce a la persona? A un mero cuerpo. Y por lo tanto, tú eres cuerpo igual que un perro, eres materia igual que una mesa, eres materia igual que una planta, y entonces, ¿a qué nos encontramos? Que entonces todo se vuelve igual, tenemos igual valor, estamos al mismo nivel que una piedra, que una planta, que un perro. Y esto se va a manifestar, por ejemplo, en las teorías ecologistas más radicales, donde nos dicen, no hombre, el ser humano es el que está destruyendo al planeta, pues destruyamos al ser humano para que el planeta sobreviva. O los que dicen, prefiero que se muera un ser humano a matar a mi perrito o a matar un toro, y entonces ahí empiezan todos los movimientos veganos, los que están en contra de que se coma carne, etcétera, etcétera, etcétera. Los más radicales, a esto me refiero. Entonces, fíjense, esto fue a lo que se enfrentó Benedicto XVI. Y esto es a lo que también nos estamos enfrentando nosotros, porque todos estos movimientos han ido tomando una fuerza cada vez mayor. Y entonces regresamos al tema de la mujer, porque de todos estos movimientos materialistas que ven al ser humano como mera materia,
y le quitan su trascendencia, es decir, su parte espiritual, pues vamos a encontrarnos precisamente la ideología de género, mediante la cual, pues eso, pone en conflicto, en lucha al hombre y a la mujer. ¿Por qué? Porque si cada quien puede decidir su género, no importa el sexo que tengas, entonces yo ahorita me puedo identificar con una mujer y me tienen que respetar. Pero al mismo tiempo tiene una serie de contradicciones muy fuertes esta ideología de género, porque si entonces uno puede elegir su género, ¿cómo pueden decir que la mujer ha sido discriminada durante muchos siglos? Y entonces ahí se empiezan a generar una serie de conflictos muy, muy fuertes, pero que al final, al ser contradictorios, no implica que no se vea el problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? Que al final, por más líos mentales que te hagas y por más derechos que busques reivindicar para las personas LGBT, a los transgéneros, transexuales y todo esto, al final, la mujer ha sido discriminada por mucho tiempo. Y entonces ahí es donde la Iglesia ha entrado y ha salido a defender todo esto. Bueno, esto es un resumen de esto a lo que se enfrenta Benedicto XVI. Y precisamente para salir al frente y decir el Papa Benedicto qué hay que hacer ante estos problemas, él propone cuatro cosas. La primera cosa que propone el Papa Benedicto XVI en su pontificado es hacer una mayor investigación antropológica. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos como católicos un mayor estudio, una mayor profundización de los problemas antropológicos. ¿Para qué? Para evitar caer en la trampa de la ideología de género. Porque en el momento en que caemos en la trampa de la ideología de género, vamos a enfrentarnos a todos estos problemas que les acabo de mencionar. A todos esos problemas. Luego, parte de esta visión antropológica, dentro de las muchas variantes que tiene la ideología de género, nos vamos a encontrar que hay una visión de la mujer que, si estamos hablando que el género es construcción cultural, es decir, yo nací con un aparato reproductor, pero yo puedo construirme como yo quiera, estamos hablando que va a tener un papel importante en esta ideología de género, el movimiento feminista. El movimiento feminista en sus orígenes fue muy bueno. Los movimientos feministas actuales promueven mucho esta ideología de género, sobre todo basándose en una escritora, Simone de Beauvoir, una francesa que escribió un libro en el cual decía que la mujer no nace, la mujer se hace. Y entonces, bajo esta premisa, esta señora va a empezar a decir que, pues como la mujer no nace, si no se hace, estamos hablando que la construcción cultural que la hizo mujer a todas las mujeres es algo que hay que destruir. ¿Quién hizo a las mujeres como las conocemos ahorita? El patriarcado. Esa sociedad dominada por hombres que han hecho todo lo posible para someterla, hacerla sumisa y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que destruirlo. Por una parte hay que ser realistas. Sí, las mujeres durante la historia, como bien lo dijimos la sesión pasada, han sido muy discriminadas, no se les ha permitido acceder a ciertos cargos. Pero de ahí a decir que no naces mujer, sino que tú te haces mujer conforme vayas tomando decisiones, es otra cosa muy diferente. Porque entonces, si uno dice, tú te haces mujer, perfecto. Entonces yo, Luis Batista, ahorita me pongo una peluca, me pinto los labios, me cambio el nombre y me pongo Luisita Natasha, y entonces ya soy mujer, ¿no? Pues no, eso no es así. ¿Y qué ha sucedido? Que incluso ya aquí en México, por ejemplo en Ciudad de México, si yo voy a Ciudad de México y digo, quiero cambiar mi INE, mi credencial de elector, y que me pongan Luisita Natacha, y que ahí en donde dice sexo o género me pongan femenino, lo puedo hacer. Al grado de que si ustedes estuvieron al pendiente, en las elecciones pasadas hubo algunos candidatos que para tener
la paridad de género, dijeron, ay, soy hombre, y por la paridad de género ya no puedo acceder a cierto cargo porque le tienen que dar las mismas oportunidades a hombres y a mujeres, y ahora como ya el cupo de hombres ya se completó y yo ya no puedo ser candidato, pues fácil, me voy al DF, me cambio mi INE y entonces ya puedo participar como candidata mujer. Sucedió, eso está ahí, búsquenlo en las noticias y sucedió. Entonces, claro, esta serie de cosas sí tiene una serie de implicaciones en la práctica que llegan a confundir. Entonces, claro, la primera cosa que dijo el Papa Benedicto fue, hay que tener una mayor investigación antropológica. Segundo, hay que buscar una ecología del ser humano que tenga presente el designio originario de Dios. Es decir, a partir de este estudio antropológico, ver las diferencias del hombre y la mujer, hay que ver, le llama ecología humana del ser humano por ser algo natural. Hay que partir del origen, hay que partir de lo natural, de cuál fue el origen divino. Y en este sentido, pues el Papa Benedicto establece que parte de esta ecología del ser humano es ver al hombre y a la mujer, sí, como dos versiones, por decirlo así, de la persona humana, pero que también generan una unidad y al mismo tiempo generan una diferencia que es complementaria. Y esto se va a ver reflejado en la familia. Por eso la familia está siendo tan atacada hoy en día, porque si de origen nos están diciendo que el sexo y que el género es una construcción, ¿cuál es la consecuencia lógica? Pues que la familia también es una construcción. Y no, el Papa Benedicto aquí en su pontificado nos ha dicho, espérense, no, hay que estudiar bien la antropología, después hacer esta que les decía, una ecología del ser humano y a partir de ahí defender la institución de la familia que depende de entender que el varón y la mujer son diferentes pero complementarios. Eso es básico dentro del pontificado de Benedicto XVI. Y esta antropología de que el ser humano tiene una versión masculina y una versión femenina, es una cuestión de naturaleza humana. Y entonces el Papa Benedicto va a hacer un énfasis en que esa naturaleza humana hay que buscarla integrar dentro de nuestra cultura. Esto va a ser fundamental porque si estamos hablando que la ideología de género dice que el género es una construcción cultural, ellos van a querer deconstruir la cultura. ¿Qué va a significar esto? Querer quitar de raíz todo lo que suene a lo contrario a lo que ellos promueven. Si ellos están diciendo que el hombre y la mujer son construcción cultural, ¿qué van a decir? Quiten al cristianismo, porque el cristianismo dice que la mujer y el varón son diferentes, son complementarios, son el fundamento de la familia, etcétera. Entonces, por eso hay tanto interés de estos grupos de atacar a la iglesia, porque va directamente en contra de sus intereses. Entonces, el Papa Benedicto, ¿qué dice? Estudiemos bien la antropología, hagamos esta ecología del hombre y la mujer, y a partir de ahí entendamos que esa diferencia mujer y varón es una cuestión natural, es de naturaleza humana, y esto empecemos a promoverlo a nivel de cultura. Y más adelante el Papa Francisco nos dirá, hagamos de esto una evangelización de la cultura. ¿Por qué creen que esto es tan importante? Pues porque resulta que esto de la cultura lo entendieron muy bien las personas que han generado la ideología de género, y más o menos por ahí del año 89, después de la caída del muro de Berlín, cuando todos estos grupos que son en el fondo comunistas y socialistas, se vieron ya desamparados porque cayó la URSS, cayó el muro de Berlín y dijeron, pues ya no hay nadie que nos pele, ya no nos financian, ya no está Rusia, ¿ahora qué hacemos? Pues vamos a empezar a otra vez posicionarnos, pero penetrando todas las estructuras culturales. Por eso nos vamos a encontrar que desde los años 90 para acá, ¿quién domina la cultura? Y en esto entendamos la música, las películas, las series de televisión, la literatura, los medios de comunicación, los noticieros, las telenovelas, el teatro. Todo eso, ¿quién lo domina? Pues todo lo que trae consigo el socialismo cultural, el marxismo, el neomarxismo cultural.
Por eso ustedes prenden ven una película y ¿qué se van a encontrar? Un montón de escenas de sexo, a veces casi ni siquiera te deja nada la imaginación porque ya son demasiado explícitas, y a veces muchas de ellas incluso películas que se dicen familiares, temas donde se ve pues muchísimo la normalización del consumo de drogas, el alcohol, donde el delincuente es la estrella principal y entonces uno dice, wow, qué bárbaro, qué persona tan buena, donde se empieza a ver que ahora los criminales son las víctimas, y entonces, fíjense, y eso solo en series y en películas. Préndanse una serie en Netflix y ¿qué van a encontrar? Un montón de todas estas cosas. Ha habido series que incluso muchos grupos intentaron recabar firmas porque presentaba una serie de Netflix la figura de Jesús como un personaje homosexual. Y entonces sí lo presentaban y entonces a muchos nos pareció una cosa blasfema, pero para ellos les parecía como una nueva visión cultural, una nueva visión artística del Jesús para que las personas homosexuales se sientan identificadas con ese Jesús. Y entonces tú dices, no inventes, qué tontería. Pero es parte de esto. ¿Por qué? Porque desde los años 90 todos estos ideólogos del marxismo cultural pues han buscado penetrar la cultura. ¿Y con qué nos encontramos hoy en pleno 2020? Pues que ya nos tienen súper aventajados en ese sentido, y pues uno aquí esperando pues ver una película decente, una serie decente, encontrar un libro bueno, y entonces te encuentras que no, que es pura de esa basura que se nos está proponiendo. Por eso el Papa entonces nos dice, a partir de esta visión antropológica, que nos dice que naturalmente la diferencia varón y mujer es algo normal, pues empiece a buscar que eso entre en la evangelización de la cultura. O sea que tenemos muchísima chamba por delante para poder generar esta evangelización de la cultura desde la naturaleza humana. Y finalmente lo que nos dice el Papa Benedicto es que después de todos estos tres primeros principios, un cuarto es tener un sano discernimiento cristiano ante estas graves ideologías que se nos están presentando. Sobre todo, porque muchas de estas ideologías están promovidas e incluso financiadas con miles de millones de dólares por grandes empresas, por grandes instituciones internacionales. Por eso ustedes se van a dar cuenta que cuando dicen, no sé, viene el famoso, ¿cómo se llama esta cosa? El Pride, que ahorita estamos en el mes del Pride, ¿no? Del LGBT, de la banderita arcoíris, que por cierto, fíjense, hablando de estos movimientos LGBT que utilizan la bandera arcoíris, históricamente, y este es como un dato cultural, utilizaron la bandera arcoíris precisamente por ese tema de la deconstrucción cultural. El arcoíris, ¿qué es? Pues es el símbolo de la alianza de Dios con Noé, en el famoso pasaje de el arca de Noé. Por los pecados que se estaban cometiendo, y muchos de esos pecados eran los famosos pecados entre hombres y entre mujeres, Yahvé mandó el diluvio, y entonces dijo al final el pacto de que no volveré a mandar un diluvio va a ser el arco iris, pacto de Dios con Noé. Entonces, adrede, históricamente estos grupos toman el arco iris como su bandera, un poco como afrenta a ese signo que es netamente cristiano. Y entonces yo me pregunto, ¿y dónde hemos estado los cristianos para defender ese símbolo que es nuestro? Ahorita tú dices, o sea, no, por ejemplo, la bandera arcoíris tendría que ser un símbolo que incluso estuviera en las mismas iglesias. Pero hoy en día, tú pones una bandera arcoíris en una iglesia y ¿qué va a suceder? Van a decir, ¡ay, esa iglesia es pro LGBT! No, porque no tendría que suceder eso. Pero ya se nos tiene metido en nuestra mente el tema cultural de que bandera arcoíris es sinónimo de LGBT, que nos olvidamos que en origen ese símbolo es nuestro. Es el pacto de Dios con Noé. Solo por mencionarles un asunto. Ya no me acuerdo por qué me salí de este tema, pero
Bueno, sí, porque precisamente cuando sale este tema de la bandera arcoíris, nos dice el Papa Benedicto, antes yo lo había dicho, hay que tener un discernimiento sobre estas ideologías que a veces están financiadas económicamente por organismos internacionales. Y ustedes vean, en este mes, que es el que llaman el mes del Pride, el mes del orgullo LGBT, y que vemos banderas arcoíris por todos lados, ¿qué pasa cuando es la marcha? Que me parece que es este viernes, que es hoy, me parece. No, perdón, si este viernes me parece que es la marcha internacional LGBT. ¿Qué nos vamos a encontrar? Y ustedes métanse ahorita a sus redes sociales y van a ver que las grandes marcas internacionales en sus logotipos de Facebook, de Instagram, de Twitter, tienen su logotipo con la bandera arcoíris. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las grandes multinacionales, las grandes empresas a nivel internacional, pues ¿qué están haciendo? Financiando estas ideologías. Y los que son parte de este movimiento que dicen, nos tienen discriminados, nos tienen rechazados, denos nuestros derechos. Y ahí es donde me río y digo, no inventes, te está financiando Uber, te está financiando Coca-Cola, te está financiando los mismos bancos. Ahí ves el Scotiabank, el Banorte, todos traen sus logotipos arcoíris. Yo digo, te está financiando todo eso y te estás diciendo que estás discriminado. Yo como católico, esto que estoy diciendo, si al rato esto se sube a YouTube, en 3 días lo censuran y lo eliminan. A mí ya me eliminaron de mi canal de YouTube varios videos precisamente por criticar esto. Entonces yo les preguntaría a esos grupos, perdón, el que está siendo discriminado aquí soy yo, no tú. Pero bueno, es un pleito ahí eterno. Lo que tiene que suceder aquí es lo que nos dice el Papa Benedicto. Tener una buena formación, empezar a generar acciones, que esto lo penetre la cultura, la evangelización de la cultura, que tampoco es nuevo. Juan Pablo II ya lo había dicho en 1988 en la Christi Fideles Laici, que los laicos tenemos la obligación, o bueno, el deber por nuestro bautismo de evangelizar la cultura, y el Papa Benedicto simplemente lo retoma. Esta vigilancia crítica del discernimiento que nos dice el Papa Benedicto nos debería llevar incluso a algo muy valiente: rechazar cualquier financiación y colaboración que directa o indirectamente favorezcan proyectos o acciones que contrasten con la antropología cristiana. Por eso, de algunos años para acá, ha habido grandes grupos que esto lo tienen muy claro, incluso se han movilizado para decir, cuando salió esta película en Netflix de este Cristo con tendencia homosexual, muchos grupos católicos dijeron, pues ¿saben qué? Vamos a firmar una queja contra Netflix y empecemos a darnos de baja. Y entonces muchos grupos se organizaron y empezaron a eliminar sus cuentas de Netflix. ¿Y qué creen? En los días en que sucedió esto, Netflix tuvo una pérdida muy fuerte en la bolsa de valores. Y eso está bien, porque incluso el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si nos dirá que cuando hay una cuestión injusta, es lícito que de manera pacífica los católicos nos movilicemos para hacer cierta presión a estos grupos, a estas grandes empresas y decirles, no te voy a comprar, no voy a gastar mi dinero en ti porque estás promoviendo algo que no va con los valores de la humanidad. Ya no digo míos como católicos. Y de esa manera, haciéndole presión en los bolsillos, hacer que estos grupos cambien y modifiquen las cosas para que se defienda la dignidad de la persona humana. ¿Y qué creen? No he llegado ni a la mitad del pontificado de Benedicto XVI y ya se acabó el tiempo. Bueno, voy a hacer una pausa aquí y les voy a pedir que hagamos alguna intervención en cuanto a preguntas, porque yo sé que estos temas son un poquito densos, poquito complejos, y me gustaría pues que a lo mejor estuvieran claros. Y de ser necesario, yo con mucho gusto les mando un video donde aborde la segunda parte, que es lo del Papa Francisco. Entonces, hago una pausa y si ustedes me dicen que le siga, yo le puedo seguir. Nada más ustedes indíquenme
Si todo fue claro, hacemos preguntas ahorita y ya después de las preguntas me dicen si continúo. Esto sería el pontificado del Papa Benedicto XVI, que a partir de todo esto, pues lo que nos está diciendo es: defendamos la dignidad de la persona humana, que es varón y que es mujer. Y sobre todo contra la ideología de género, porque la ideología de género, como acabamos de mencionar, principalmente lo que hace es atacar a la mujer. Y lo vamos a ver en el tema del feminismo que acabamos de mencionar y que ya no lo dije, pero va incluido el tema del aborto. Pero eso ya es una consecuencia que es de lógica. Entonces, al defender todas estas ideas, Benedicto XVI está aportando para que se defienda la dignidad de la mujer y no se le destruya como estas ideologías hacen. Licenciado, a mí lo que me hace mucho ruido es ver con las personas jóvenes con los que tengo trato, de que ven la situación tan difícil para la familia que ya no quieren tener hijos. Fue la señora Carmen, ¿verdad? ¿Qué podría uno realmente, en qué basarse como para tener datos, tener formación para poderlos orientar y ayudarlos, porque tienen miedo, sí. No se sienten capaces de educar como ellos fueron educados o lo que ellos vivieron, esa libertad, y entonces pues desde luego se debe tener una muy buena preparación, pero cuando menos cosas más básicas en que uno pueda, cuando le dicen a uno estas cosas que da una tristeza muy grande, porque el matrimonio unitivo y creativo, entonces, ¿qué va a pasar con la humanidad? ¿Qué cosa? ¿Cuál es la actitud que uno debe tener como cristiano, como católico, ante estos problemas, estos retos que son inimaginables, ¿no? Mire, esa pregunta es muy buena y se responde con el mismo Benedicto XVI. Les voy a mandar con la señora Tere unos links. Uno en concreto es de un libro que se llama Fe y Futuro, que escribió Joseph Ratzinger cuando era obispo en Alemania. Que de hecho no es un libro, son 4 o 5 intervenciones que hizo en unos programas de radio allá en Alemania, y después pues él regaló el texto que utilizó para esos programas de radio. Y más adelante, por ahí del año 2000, la editorial Sígueme de Salamanca, España, los publica y les llama Fe y Futuro. Y están bien interesantes, están profundos, o sea, sí, yo los he leído y de verdad hay que leerlos 2 o 3 veces para agarrarle la idea, porque es muy profundo y de pronto medio complejo. Pero la cuarta conferencia está muy buena porque él habla sobre el futuro de la iglesia y en concreto cómo ve Joseph Ratzinger la iglesia del año 2000. Y está bien interesante porque lo que dice es lo siguiente. Él dice, va a llegar un momento de la humanidad en el que todo va a ser oscuridad y caos. O sea, se va a meter tanto estas ideologías de muerte, estas ideologías de confusión, que el cristianismo va a terminar siendo reducido a pequeños grupos. Y él habla incluso de que se volverán los católicos que vivan su fe genuina, se reducirán a pequeños grupos como la iglesia de las catacumbas del inicio del cristianismo. Y entonces lo que dirá es que sí, así será. La fe se va a reducir a pequeños grupitos que van a vivir una fe auténtica, una fe de verdad genuina, una fe como nos la dejó Jesucristo. Y esos grupos van a ser pequeños faros de luz en medio de esta tremenda oscuridad que se va a estar generando y que, si ustedes lo ven, ya se está viviendo. Es un montón de confusión, un montón de desastre, culturalmente hablando. Y entonces dice Joseph Ratzinger en esas conferencias, pero ¿qué creen?
el caos, la oscuridad, el desastre en el que se va a sumir la humanidad va a ser tan grande y tan insoportable que no les va a quedar de otra más que volver la mirada a esos pequeños faros de luz que son esos grupos de fe auténtica y se volverán a acercar para recibir algo de esa luz. Y entonces habrá un renacer de la fe. Esto es fabuloso. Yo cuando lo leí dije, qué bárbaro, esto lo escribió en 1950 y pico, 60 por ahí. Y ya decía estas cosas, y ahorita que estamos en el 2020 lo estamos empezando a vivir, que a mí personalmente, por eso me da una confianza tremenda el magisterio de Benedicto XVI, porque de alguna manera está siendo un profeta. Y a la pregunta, señora Carmen, pues es bien simple, nos toca a nosotros vivir nuestra fe auténticamente en el día a día y empezar a vivir esa fe con nuestras personas cercanas, con la gente que de antemano ya sabemos que la vive con nosotros, y así vivirla de forma tan auténtica que llegará un punto en que la misma humanidad va a decir, esta oscuridad es insoportable, pero ahí hay pequeños grupitos que tienen una luz que necesito, y en automático ellos se tendrán que acercar y habrá este renacer de la fe, como dice el Papa Benedicto, en ese entonces Joseph Ratzinger. Perdón, ¿qué nos toca? Eso, vivir la fe, estar preparándonos. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir siendo luz, y a lo mejor esa luz va a ser para, perdón, 3, 4 personitas, pero esas 3, 4 personitas también la van a vivir y eso va a hacer que otra vez renazca la fe. Entonces, eso, vivir nuestra propia fe, estar actualizados, y para ello, ¿qué tenemos? Tenemos todas las herramientas para estar preparados. En la página del Vaticano encontramos todos los documentos de los que al menos yo les he hablado en estas 2 sesiones. Tenemos el Catecismo de la Iglesia, tenemos el resumen del Catecismo que ya nos hizo el favor del Papa Benedicto de resumirlo en este librito que se llama el Yucat, que está hecho para jóvenes, pero cualquier persona lo puede aquí uno leer y está súper sencillito. Tenemos todavía, gracias a Dios, a nuestros sacerdotes que nos pueden orientar, que nos pueden ayudar. Hay un montón de recursos en internet de páginas católicas que en cápsulas incluso dinámicas, con musiquita y con imágenes muy creativas, nos transmiten la fe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos toca? Hacer uso de esos recursos, compartirlos en la medida de nuestras posibilidades y evidentemente hacer comunidad. Hacer comunidad. Y hacer esta comunidad en torno a Jesús Eucaristía. Porque si bien ustedes lo recuerdan, la encíclica Ecclesia de Eucaristía de San Juan Pablo II nos dice que cualquier actividad en la iglesia que no surja a partir del contacto con Jesús Eucaristía es mero activismo. Son meras actividades como si fuéramos una ONG. Y ahí mismo dice, en esta encíclica, en el número 1, en los primeros números de esta encíclica, que la Eucaristía es camino de fe y camino de luz. Justamente la luz, que es lo que va a iluminar estas tinieblas. Entonces, todo esto que les acabo de mencionar, el crear comunidad, se hace en torno a la Eucaristía. No faltemos a misa, y si podemos tener una vez o 2 a la semana una adoración eucarística, no la perdamos y busquemos invitar a otros a que participen, porque en torno a Jesús Eucaristía es donde se hace esto. Luis. Sí. Fíjate que ahorita con todo esto que nos has compartido, se me vino a la mente, hace algunos años, no recuerdo cuántos, leí una parte de un libro que escribió el Papa Benedicto XVI cuando era cardenal. Creo que se llama el inicio del cristianismo, pero él inicia este libro con una fábula realmente, y ahorita se me vino a la mente la fábula porque
pues ya no lo venía diciendo, y los cristianos, los católicos, no hemos sido un poco duros de cabeza para entender lo que nos quieren transmitir. Él comentaba en este libro de que en una ciudad llegó un circo. Y en ese circo había varios payasos que salían a la ciudad para llamar al pueblo a que vinieran al circo a ver su presentación, y que en un día se incendió el circo y los payasos salieron a la ciudad a avisarles que se estaba quemando el circo. Y pues como eran payasos, no les hicieron caso y las llamas del incendio llegaron hasta la ciudad. Entonces ahorita yo reflexioné con que ya nos venían diciendo esto que estamos viviendo nos iba a pasar, y pues como nosotros veíamos a lo mejor a nuestros sacerdotes o a lo mejor a gente más preparada en estas situaciones, pues como los payasitos, ¿verdad? Y no les hacíamos caso. Entonces ahorita nos han alcanzado las llamas y pues creo que seguimos en nuestra comodidad de seguir esperando a ver quién hace algo y nosotros esperar. Entonces creo que es el momento de que nos pongamos las pilas y podamos ser esa luz en medio de esta situación que estamos viviendo. No sé si me Sí, entender. Estoy completamente de acuerdo y es verdad. Ese libro es muy, muy bueno, Introducción al Cristianismo. Y pues sí, definitivamente, en medio de todo esto, pues nos toca ser esos payasos que tenemos que anunciarle al pueblo, ahí viene un incendio, prepárense. Y si no nos hacen caso, pues qué pena, ¿no? Peor no haberles avisado. Pero eso es nuestra labor, definitivamente, avisarles. Y aparte, si mal no recuerdo, en esa fábula decían que la gente se reía del payaso, ¿no? Sí, porque se pues reía venía el payaso y venía a avisarles. Imagínense que llega un payaso y les dice, corran, viene el fuego. Y entonces todo el mundo se reía, pues porque decían, se veía chistoso un payaso viniendo a avisar. Y entre la risa y la burla, pues no le hicieron caso. Entonces llegó el fuego y se incendió. Y muchas veces, precisamente, efectivamente, como dice señora Eva, a veces se van a reír de nosotros, se van a burlar, nos van a tomar de a chiste. Pero eso no quiere decir que no lo debamos de hacer. Hay que anunciar. Y ya si después no hacen caso, pues ahí sí como que con la pena, pero pues yo hice todo lo posible. Lo importante es que hagamos todo lo que esté en nuestras posibilidades y confiar en que la gracia haga lo suyo. Sí, efectivamente así es. Muchas gracias. No sé si alguien más. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo agradecer por esta magnífica plática, la verdad, muy, muy buena. Quisiera Perdón, ¿quién habla? No ubico el nombre. Gema, señora Gema. Ok, Gema. sí. Y que nos dijeras algo práctico que pudiéramos hacer ahorita, cuando estamos viendo todo eso que nos quieren imponer, pero hasta en la sopa a todas estas personas. Bueno, las respeto, pero no tienen por qué imponérmelas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer prácticamente? Pues mire, yo vería dos cosas. A nivel práctico, vería yo a nivel espiritual y a nivel sociocultural, por decirlo así, yo vería lo siguiente. Primerísima cosa, a nivel espiritual, lo que decíamos hace un momento. Empezar a generar comunidad en torno a la Eucaristía. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si ves que en tu iglesia hay una hora santa, tienen adoración después de la misa, si puedes ir a misa, además de los domingos, con todos los cuidados que por la pandemia tenemos, si puedes asistir, hazlo,
¿Por qué? Porque en torno a la Eucaristía es de donde uno afianza todas estas cosas. Si hay una hora santa, ofrécete a hacer algo. Oye, pues la siguiente hora santa, si quieres yo te preparo una meditación o yo preparo ciertas cosas. Es decir, que se empiece a hacer comunidad en torno a la Eucaristía, porque esa es la mayor barrera. Estar con el jefe, con Jesús, pues qué más defensa uno quiere. Pero además, el hecho de que se genere comunidad es que empiece a haber grupos, personas afines que se empiecen a conocer y entre ellos formarse. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos un poco replicando lo que pasó al inicio del cristianismo, que en torno a la Eucaristía se empezaron a formar las primeras comunidades y a partir de ahí el cristianismo empezó a crecer y a fortalecerse en torno a la Eucaristía. Y eso es justo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque todas estas ideologías desde hace varios años nos han dividido. Y el cristianismo es unidad. En el momento en que hay división, ahí no está Cristo, ahí está el demonio. Claro. Entonces, eso es lo primero. A nivel espiritual, hagamos otra vez comunidad en torno a la Eucaristía. La celebración eucarística, no dejarla. Si puedes ir a misa más veces a la semana, hazlo. Y si pueden hacer... Perfecto, eso está fabuloso. Y si se puede hacer comunidad en torno a la hora santa, hacerlo. Y entonces ahí si puedes, agárrate a 2, 3 personas, si se puede incluso jóvenes para empezar a jalar jóvenes, pues vente, cantamos medio feo, pero tú agárrate la guitarra o ponte aquí a cantar y entre nosotros hacemos nuestro corito y después vamos poco a poco invitando gente. Hoy te toca a ti rezar la meditación, a ti te toca el evangelio y entonces generan esa comunidad. Y a partir de ahí, créanme que empiezan a surgir iniciativas y empieza otra vez a activarse la comunidad poco a poco. Segunda cosa, y ya estamos hablando del tema sociocultural. Entre más podamos compartir por redes sociales, por nuestros medios de WhatsApp, etcétera, etcétera, estos temas que aquí mencionamos y que hay muchos grupos que los promueven, hagámoslo, promovámoslo, compartámoslo y participemos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay ahorita muchas iniciativas políticas que están yendo en contra de la vida, en contra de la familia. Si hay posibilidad en que uno pueda ir y manifestarse según sus posibilidades, porque hay muchas, no dejemos de hacerlo. Hay campañas en internet donde uno puede hacer firmas. Yo firmo y lo mando por internet. Yo puedo incluso, si tengo la posibilidad, pues hacer presión a mi diputado. Ahorita que hay nuevos diputados, pues hacerlo. Hay plata, lo puedo hacer por teléfono, en internet están sus datos, pues le hablo y le digo, oiga, yo no estoy de acuerdo, quiero saber qué está sucediendo con esto, con aquello. Y una participación sumamente importante para hacerle presión a los políticos que están haciendo y promoviendo estas ideologías, es presionarles, porque si yo hablo y le echo pleito, me va a decir, sí, no se preocupe, yo veo la forma y ya después nos dan el avión. Bueno, pero hacerlo ya está bien. Pero la forma de hacerles mucha presión, y es algo que no hemos aprovechado, es sobre el tema del presupuesto. Ustedes a un político, háganle presión pidiéndole cuentas del presupuesto que se le da. Miren, con eso dobla las manitas. Y hay un montón de presupuesto que se está utilizando para ideología de género. O sea, yo cotizo en el seguro y para hacer una cita, yo no sabía que podía hacer cita para el dentista en el seguro. Bueno, se puede hacer cita para el dentista en el seguro. Y ustedes saben que hacer una cita en el dentista puede implicar que me la den en 3, 4 meses. Ah, pero si yo quiero ir a hacerme una operación de cambio de género, que me corten mis genitales y me operen para que me pongan disque unos de mujer y me implanten senos, miren, de volada me la hacen casi que ni cita y me lo paga el seguro. Eso es una súper injusticia. ¿Cómo por qué tendrían que hacer eso? ¿Por qué darle prioridad a eso y no algo tan elemental como una cita al dentista? Entonces, una buena presión que un católico, con mucha caridad y con mucho respeto, pero con mucha justicia, podemos hacer es, en la medida de nuestras posibilidades, presionar a los políticos y atorarlos por el tema del presupuesto. Dame cuentas de este dinero que son mis impuestos, en qué lo estás usando.
Y si se está utilizando para promover todas estas ideologías, manifestarnos en contra. Perfecto. Y eso se puede hacer por teléfono. No, ya no. Bueno, y esos serían 2 elementos muy prácticos que yo les Muchas podría gracias. dar, respondiendo así muy a abuelo Carlos. Sí.